antes de terminar el año, estuvimos tocando algunos temas y el pastor también estuvo tocando algunos temas que tenían que ver con la necesidad que tenemos como seres humanos de enderezar nuestra vida, de buscarle, de ponerlo en primer lugar, incluso de regresar a casa. Algunos, o incluso los que a lo mejor no se fueron o no se han ido, pero de repente están en un, o estaban, quiero creer, en un tema de quiero, o me siento atorado, si se puede llamar de alguna forma, y quiero avanzar. Bueno, fueron temas un poco confrontadores. Y hoy quiero, aprovechando que estamos iniciando este año, dar una pequeña continuación a la vez y a la vez no, pero sé que te puede servir si lo atesoras en tu corazón para todo el año. Entonces, quiero empezar recordándote algo antes de leer el versículo. Hay una muy famosa historia en la Biblia que no vamos a leer, solo te voy a recordar, en la cual Jesús alimenta dice la Biblia, 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Entonces, la cantidad puede variar de 10,000 personas, 8,000 personas, 20,000 personas, porque no sabemos bien la cantidad, pero dice que por lo menos 5,000 sí estaban ahí. Entonces, la historia, que yo creo que todos recordaremos, viene o inicia donde los discípulos dicen: oye, no hay nada que darles. Alguien da pan, otro, el mismo niño da el pez, el pan, el pescado, la multiplicación, les da de comer y ocurre un gran milagro que creo que todos conocemos. Lo que a veces pasamos por alto, y es a lo mejor algo que quiero empezar a usar en este tema, es el contexto, el precedente a este milagro que se hizo tan palpable que incluso cuando Jesús cruza del otro lado, después de ese milagro, hay gente esperándolo, gente que lo siguió, y Jesús incluso les dice: ustedes me siguen porque tienen hambre, porque es más fácil encontrar comida donde yo estoy que en tu casa, a lo mejor, porque hay temas a lo mejor de economía. Me siguen por eso, no porque quieran escuchar mi parábola. Entonces se hizo muy palpable, pero la Biblia, si tú lees un poquito antes, te cuenta que el contexto está hablando justamente, de hecho, acerca de su primo, de Juan el Bautista. Juan el Bautista es asesinado a manos del rey Herodes, porque por ahí una muchachita le bailó, le hizo un baile por ahí emotivo, carnal, si quieres verlo así, se emocionan, le ofrece, le pide que pida el regalo que quiera y pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces Jesús recibe la noticia. Ahí vamos a ubicarnos. Jesús recibe la noticia y le dicen: tu primo ha muerto, y es un duelo. Pero en medio de eso, que ya he predicado en alguna otra ocasión, en medio de ese duelo, en lugar de irse a llorar o en lugar de tener el tiempo de pensarlo, la gente se amotina, gente enferma, gente necesitada, gente que necesita algo de él, y Jesús no puede llorar a gusto, no puede pasar esa tormenta. Y aquí yo quiero que hagamos una pausa, porque muchas veces en estas fechas ocurren, bueno, en estas fechas y en el año y en la vida más bien, ocurren esos momentos de la vida donde queremos tiempo a solas, necesitamos tiempo a solas, pero la rutina de la vida, situaciones no nos dejan detenernos. Y a veces cualquiera te va a decir: llora, ve a terapia, toma tu tiempo, sal con amigos, distráete, trabaja más. Muchos tendrán un montón de sugerencias a momentos difíciles. Estos días amanecimos con la noticia de que el régimen en Venezuela tuvo su golpe y que Estados Unidos intervino, y lo que conocemos. No sabemos cómo se va a poner el año. ¿O alguien sabe aquí? Si hablamos un poquito de geopolítica, si hablamos un poquito de cómo se están moviendo los engranajes del mundo, podemos entender que el mundo está cambiando a pasos agigantados, ¿cierto o no? ¿Qué nos toca a nosotros? La Biblia dice que en los últimos tiempos iban a pasar cosas como estas, y lejos de decirte paz, seguridad, te voy a decir lo contrario. Hay que agarrarnos porque no sabemos cómo vienen las situaciones. La Biblia incluso dice: cuando escuches paz y seguridad, ¿qué dice la Biblia? Aguas, que es el anticristo. Entonces, ¿qué te quiero? No te quiero asustar, no va por ahí, sino que hay muchas veces en la vida, hay situaciones en la vida donde las noticias nos pegan de golpe
y no podemos darnos el lujo o el tiempo de detenernos, de esperar, de llorar. Muchas veces hay mamás que están pasando por un proceso de divorcio, por ejemplo, y de repente quiere tirarse al llanto porque el marido está tratándolo mal, o viceversa, porque también se da. Pero no puede tirarse al llanto porque hay hijos que dependen y dicen: tengo que salir a trabajar, ¿cierto o no? Hay gente que no es ese tema, pero es tema de economía. El papá tiene a los deudores hasta arriba y le están marcando y mandando avisos y bloqueando cuentas y temas judiciales, y quiere tirar todo y decir no más, pero no puede porque hay una familia. Entonces, a todas estas situaciones, a estos golpes de la vida, sobre todo yo creo que sirve mucho como este primer domingo del año para hablarlo. ¿Cuál es la alternativa que Dios nos da? Descanso en Dios. ¿Okay? Yo quiero que vaya anotando eso. Si le gusta anotar, vaya poniendo en su mente esto: descansar en Dios, confiar en Dios. Yo sé que eso es un tema que se dice mucho, pero hoy quiero que veamos ciertos ángulos y por qué a veces es tan necesario. Es bien importante entender esto, porque en medio de lo que no podemos hacer, el terapeuta, el psicólogo, cualquier amistad te va a decir: es que si no haces tal cosa no vas a poder salir adelante, si no haces esto. Pero la Biblia nos deja claro que para encontrar la tranquilidad en medio de la rutina, de los problemas, de las situaciones, es confiar en Dios, es creer en Dios. Jesús recibe una noticia. Él no puede llorar. Él no puede hacer duelo y decir: ¿por qué? ¿Por qué es Juan el Bautista mi primo? Lo extraño, o quería más tiempo. ¿Quién sabe? Él no pudo porque se tuvo que poner a sanar gente. Y a veces eso ocurre. El descanso de Jesús, obviamente, era el Padre. Y la Biblia dice que después, porque no fue al momento, después de mandar, viene todo el episodio donde Jesús habla con ellos, los sana. Miren, de repente no recuerdo cuándo, hace unos domingos atrás, aquí digo, yo sé que hoy faltaron bastantes, pero aunque pasen aquí al frente, no sé, calcúlale unas 20 personas, vamos a suponer, y toma tiempo orar por las personas. De repente cuando alguien dice: oren por mí, ¿cierto o no? Ahora imagínate orar de entre las 5,000 personas por toda la gente que está enferma. Lo agotador que es, ¿cierto o no? Es complicado. Y Jesús tuvo que sacar el tiempo para hacerlo, para orar, para atender necesidades, para hablar, predicar el evangelio, para hablar con parábolas. Pero en medio de todo esto, Él ¿cómo se pudo mantener firme? No desmoronarse y decir: no me busques, no me hables porque ahorita estoy llorando, como a veces quisiéramos. Bueno, la Biblia te deja claro que Él tenía una dependencia en el Padre. Después de eso, la Biblia dice que Jesús, independientemente de todo, dice: ahora sí que ya necesito un tiempo, voy a hablar con Dios porque no puedo darme el lujo de hacer todo este duelo. Y la Biblia dice que le dice a sus discípulos: súbanse a la barca. Y viene otra escena muy conocida. Le dice: súbanse a la barca porque yo necesito subir al monte a orar. Y Jesús sube a este monte y está hasta altas horas de la noche. ¿Qué crees que oraba en ese monte? Yo quiero que entendamos esto porque muchas veces no entendemos al Jesús que vino. La Biblia nos dice que Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos, nada más que Él no pecó. Imagínate la oración, cómo derramó Jesús el corazón por un duelo por su primo, además de la necesidad que veía de las almas, y además de su ministerio, además de todo eso, toda la oración que Jesús hizo. No podía ser una oración que tuviera que ver con una lástima, como un ¿por qué a mí? Que es válido a veces preguntar: Señor, no entiendo. Pero no podemos detenernos en medio de los momentos difíciles a solo preguntar: Señor, ¿por qué está pasando? Señor, si no me da respuesta no me muevo. O sea, hay ocasiones, la mayoría de las veces, en que nuestra oración tiene que ser dirigida en: Señor, dame la paz y la tranquilidad en medio de esta situación. Señor, aumenta mi fe. Señor, trabaja con mi carácter. Señor, quiero seguir creyendo y amándote aunque no tenga esta respuesta. Y tu oración empieza a ser una oración que te fortalece. ¿Alguien dice amén? Voy aquí puro atribulado que dice: todavía no
Todavía no me atrevo a hacer la oración. Que tenemos que entender esto, porque a veces queremos dividir al Jesús humano, el que estuvo en la tierra, al Dios, y sentimos que Él subió al monte, le dijo a sus discípulos vayan, y subió flotando y dijo: oh Señor, solo quítame este dolor, amén. Y bajó. Y eso piensa que sucede. Entonces no te identificas, no. La oración de Jesús dice más en la cuarta vigilia. Recuerden que el judío, ellos dividen su horario, su día inicia a las 6 de la tarde, no como nosotros que es a medianoche. Inicia a las 6 de la tarde. Entonces y lo dividen en 4 vigilias. Cada vigilia es de 3 horas. Entonces de 6 a 9 es la primera vigilia, de 9 a 12 es la segunda, de 12 a 3 de la mañana es la tercera vigilia. Pero dice el versículo que hemos leído, y ahorita voy a leer un fragmento. Dice: mas en la cuarta vigilia vino Jesús caminando sobre el agua. ¿Ha leído acerca de eso? La cuarta vigilia, estamos hablando de entre 3 de la mañana y 6 de la mañana, más o menos. Imagínate. Entonces, desde que terminó de orar y multiplicar y todo eso, Jesús sube al monte, sube a la montaña, y está como un ser humano diciendo: Señor, me duele, pero tú eres suficiente. Necesito que tú seas suficiente en mi vida. Lléname, tú eres mi plenitud. Quita este dolor, o por lo menos ayúdame a lo mejor no arrancar ese dolor, que a veces es lo que quisiéramos, sino a sobrepasar. Entonces el amor de Cristo se hace tan palpable y más grande que cualquier situación, que terminas sintiendo que Dios no solamente está ahí para ti, sino es suficiente para ti. Cualquier cosa que pueda suceder en el año, téngalo usted presente. Yo quisiera decirte: todo este año va a estar de gloria en gloria, de bendición, no le va a pasar nada, pero no puedo decirlo. No puedo decirle eso. Yo solo puedo saber que Dios oró por nosotros y dijo: están aquí, pero no son de aquí, pero mientras están aquí, guárdalos. Palabras más mexicanas. Y eso es lo que usted tiene que aferrarse en medio de cualquier noticia. Usted tiene que decir: Señor, sé mi plenitud, lléname completamente. Dice Juan capítulo 6, versículo 17, la NBI dice así. Cuando 6:17 dice: y subieron a una barca y comenzaron, ya Jesús está orando por el duelo a lo mejor y por tantas otras cosas, y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el agua en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido, era muy noche, estamos hablando de poquito más adelante, a las 3 de la mañana, y Jesús no se les había unido. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba agitado y habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y se asustaron. Mírenme un segundo. La primera cosa que resalta mucho es que los discípulos se asustaron. Es lo primero que se nos explica o se nos enseña cuando se nos habla de este tema. El susto de los discípulos. ¿Por qué? Porque no era normal lo que estaba sucediendo. Yo lo entiendo. Pero yo quiero que analicemos algo para que tú te ubiques en esa barca y sepas cuál es el comportamiento que Dios espera de nosotros. Mire, el lago de Galilea, o el mar de Galilea, que es más un lago, tiene una longitud de 13 kilómetros aproximadamente, o una anchura más bien de 13 kilómetros. Longitud creo que es 20 y tantos kilómetros, pero es 13 kilómetros. Y de profundidad son casi los 50 metros de profundidad. Es un lago bastante grande, y hasta el día de hoy está así. Pero dice Juan que habían remado unos 5 o 6 kilómetros. Entonces, si el lago tiene 13 kilómetros y han avanzado 6 kilómetros, están prácticamente en medio. ¿Te ha pasado cuando estás en medio no sabes ir para allá o para allá? Es horrible esa sensación. Uno dice, no sé, por ejemplo, los que vivimos o hemos ido a la playa en Cancún y nos han tocado meternos en algo que esté un poquito más profundo. De repente nos aventuramos y agarramos aire en los pulmones y nos aventamos. No sé si te ha pasado alguna vez que sientes como que se te está yendo el aire y volteas y dices: o respiro o me aguanto. Pero sabes que si respiras es tragar agua y probablemente te ahogues. Pero sabes que si no respiras se te está acabando el aire. ¿Has sentido esa sensación alguna vez? Es una sensación horrible. Yo creo que todo el que vive en Cancún, por si alguien aquí nos visita, viene de vacaciones y no lo ha intentado, piénselo. O pídale a alguien que le amarre una cuerda a la cintura.
porque es feo, porque jalas aire, te metes y de repente me estoy quedando así y dices, respiro y son segundos donde sientes una desesperación. Bueno, de la misma forma, alguien que padece o que tiene un ataque de pánico, de ansiedad, por si quiere preguntarse, algo así se siente. Algo así lo describen los que tienen este tipo de padecimientos. Pero espiritualmente es también algo parecido. Espiritualmente llega un punto en nuestra vida, ocurre donde estamos justamente a 6 kilómetros del lago. Dices, imagínate, 50 metros de profundidad. ¿Cuánto? El más alto aquí a lo mejor medirá casi los 2 metros probablemente. Imagínate. Ahora imagínate 50 metros. Y dice, el lago estaba revuelto, moviéndose, las olas, una tormenta tremenda. Uno dice, yo me imagino a los discípulos, eso se relata mucho en las películas. Muchos querrán decir, vamos a la orilla. Y dice, ¿cuál orilla? ¿La de allá o la de allá? Y las dos son iguales, hay tempestad. Y una veces no le queda, muchas veces que por más que está remando, nada más está dando vueltas porque están los vientos encontrados. Es difícil, ¿cierto o no? Y hay ocasiones en las cuales viene alguna llamada como a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista, tu primo, le quitaron la cabeza. No es que murió de un infarto o murió alabando al Señor, o como Esteban dijo, ve a Cristo sentado. No, a él un pagano malo le cortó la cabeza. Y le dicen a Jesús, tu primo le cortaron la cabeza. El dolor, a veces te llega una llamada y te dicen, no te amo, esto se acabó. O te dicen, no más, te necesitamos en el trabajo, recorte de personal. O llame una enfermedad, un diagnóstico médico, un abogado llamándote, divorcios, rotura, relaciones que se rompen, accidentes automovilísticos, familia que tiene una situación. La llamada que sea, muchas veces te mete al instante de 0 a 100. Estabas en la orilla y de repente ¡bum! 6 kilómetros. ¿Cierto o no es cierto? Levante la mano si le estoy hablando a la gente correcta. ¿A alguien le ha pasado algo así? Quiero ver si estoy hablándole a alguien bien. ¿Verdad que sí? Todos hemos, creo, en algún punto, porque si no, prepárese, porque a lo mejor le toca este 2026 para emparejarse con nosotros. Pero todos hemos vivido esta situación donde estamos en la orilla. Yo recuerdo también es algo que le pudo haber pasado a alguien aquí en Cancún, porque es muy común. Una ocasión estaba en la playa y estaba en lo bajito, círculo de amigos platicando, flotando, y de repente alguien dijo, ay, no piso. Y todos hicimos así, yo tampoco, y nos dimos cuenta, nadie pisaba. No nos dimos cuenta, eso pasa mucho en Cancún, en lugares de mar abierto, donde estás ahí bamboleándote en las olas, tus pies van brincando un poquito y de repente no te das cuenta, ya no pisas. Y dices, ¿en qué momento? Recuerdo que esa vez por poco nos moríamos todos los que estábamos ahí. Se la cuento si es un poquito chismoso otro día, pero fue fuerte, casi nos moríamos ahí. Pero esa sensación de hoy tocaba y ahora no, es difícil, es fuerte. Y esas son las situaciones de la vida en las cuales Dios nos quiere hablar y preparar. No podemos tener el control, no sabemos qué viene. Vivimos y creemos que tendremos siempre de nuestro lado y caminando junto a nosotros a Dios. Caminando en la tormenta, sí. Y también en momentos felices, sí. Pero también tenemos que entender que hay esas situaciones donde estamos en orilla y de repente estamos 6 kilómetros a la mitad. No sabemos ir hacia el frente, hacia atrás y no sabemos qué esperar. Y en medio de imagínate además, no sé si puedes o podemos dimensionar lo que es estar remando contracorriente, estar cansados. No, ya dices, ya no más. Es difícil. Y yo quiero que entendamos esto. Y en medio de esta tormenta, Jesús viene caminando sobre la tormenta, sobre el mar, y dice que era un lago. Mateo 14:27. Yo te leí Juan, que es la misma historia, porque Juan te da ahora sí que la especificación de los 6 kilómetros. Mateo 14:27 dice así: pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti, sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse, y entonces gritó, Señor, sálvame. Todos nos enfocamos siempre en el Pedro, en la fe que tuvo para bajar de la barca, en
los discípulos y toda esta situación, pero yo quiero que resaltemos algo. Dice, no, pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Luego el 29, ven, dijo Jesús. ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar aquí entre los discípulos, Pedro y Jesús? Jesús caminaba, independientemente de lo milagroso y lo que va a hacer, pero la acción del ser humano, para que entendamos, Jesús caminando tranquilo en la tormenta. Quiero que preste atención en eso. Todo lo demás lo hemos hablado y lo hablaremos también en algún otro momento, pero quiero que enfoquemos esto. ¿Por qué Jesús camina tranquilo? ¿Por qué Jesús va en la tormenta y puede incluso auxiliar a los demás? Escuchen, síganme con esto. Porque los tres seres humanos o los tres personajes de esta historia están pasando por una situación difícil. Los discípulos están aferrados a la barca diciendo: nos ahogamos, están pasando una tormenta, ellos tienen miedo a la muerte. Pedro está en el mar tambaleándose diciendo: Señor, sálvame que me ahogo. Y Jesús está pasando tranquilo, pero Jesús también está pasando su propia tormenta. Él está pasando un duelo. ¿Pero por qué él está tranquilo? Por una razón, que es la que la Biblia intenta enseñarnos una y otra vez: porque él pasó tiempo con el Padre. Él fue a la montaña no a decir: Señor, ¿por qué? No entiendo. Porque el que, mire, escuche, el que se mete a orar así: Señor, es que si tú no me respondes, tú no existes, es que yo no entiendo, sale peleado con Dios, sale enojado con Dios, sale con todas las emociones y ya no sabe si decir soy ateo, agnóstico o cristiano. Ya no sabe ni qué decir. ¿Por qué razón? Porque el lugar, no está mal, vuelvo a repetir, expresar sus quejas. Job expresaba sus quejas con Dios: de Señor, no entiendo. Se puede, pero en medio de ya la expresión siempre debe haber una oración de: Señor, aunque no lo entienda, sé tú mi todo. Nunca dejaré de decir esto: si te tengo a ti, lo tengo todo. Siempre lo vamos a repetir, porque entonces empieza a ser Dios suficiente. Es decir: Señor, me paro de aquí sin respuesta, no lo entendí, pero si te tengo a ti, lo tengo todo, Dios. Por eso Jesús pasa por la tormenta independientemente de todo lo demás. Yo sé que hay muchas cosas implicadas, yo entiendo la misión de Jesús, entiendo toda la parte teológica, pero hablando humanamente nos enseña que en medio de un duelo, de un dolor, de un corazón destruido, se puede caminar en la tormenta. Depende de tu cercanía y de tu amor al Padre. Y eso es lo que Jesús nos está viendo. Entonces la Biblia nos enseña que Pedro por lo menos da un paso más y caminó sobre el agua y luego se hundió, etcétera. Pero ¿para qué la Biblia nos deja esas historias? Míreme aquí un segundo rápido. ¿Para qué nos deja esas historias? Para que tú cambies la tuya, para que tú aprendas y no seas el Pedro, sino seas el que camina sobre el agua al lado de Jesús tranquilo. ¿Crees que sea posible en medio de un duelo, en medio de un divorcio, en medio de un tema económico, de cualquier un diagnóstico terminal, de cualquier cosa, caminar tranquilo al lado de Jesús en medio de la tormenta? ¿Cuántos creen que sí es posible? Dejen arriba los que quieren pasarla. Sí, confío pero no quiero. Es normal, yo lo entiendo. Confiamos pero no queremos. Pero en medio de la tormenta es posible, claro. ¿Por qué crees que Dios dejó esa historia? ¿Por qué crees que Dios dejó esa situación? No para que digamos yo quiero ser como Pedro el que se hunde. No, es para decir ya aprendí, pero ahora yo no voy a voltear. Dice la Biblia, conoces la historia, que volteó a ver las olas y que eso lo hundió. Es aferrarse. Mire, le voy a contar algo muy rápido. Durante pandemia 2020, además de la incertidumbre que todos estábamos pasando y de las situaciones que el mundo vivió, etcétera, al mismo tiempo yo estaba pasando también, o me tocó pasar una situación complicada. Y recuerdo que una de esas veces yo tenía la mente perdida, volando por todos lados, pensamientos, y me sentía como todos nos hemos sentido alguna vez, porque aquí nadie es perfecto. Todos sentimos momentos donde sentimos que la incertidumbre, vaya, para resumirlo. Y recuerdo que en medio de esa situación, me metí a orar con Dios y empecé a hablar. Y yo le puedo ser
muy honesto, directo, auténtico y decirle, esos son tipos de oraciones que son muy, muy rudas, donde decimos, Señor, es que no entiendo, es que siento esto, no sabes ni cómo orar. Pero en medio de esta situación, en medio de este momento de oración, yo empecé a sentir la calma del Espíritu. No creas que hubo una respuesta de Dios diciéndome, esto pasa así, 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 la solución es esta. No, sencillamente es Dios diciéndote, tranquilo, no te digo si sí, si no, si tal, nada, solo te voy a decir, aquí estoy contigo. Y en medio de esa situación empecé a sentir una calma que me llevó a darle gracias a Dios. Y esto nunca lo he contado, pero lo voy a decir ahora rápido. Ese día, terminando, yo sentí en medio de la tormenta, no ha sido la única vez, por supuesto, pero por algo se lo cuento, porque ese día, terminando mi oración, me sentía tan en paz que dije, es que es así como donde se siente estar en medio de la tormenta, pero en tranquilidad. Y saqué mi libreta y empecé a componer una canción. Es la canción que a muchos habrán escuchado ya, que se grabó después de pandemia en un disco que se llama Calma en el Desierto. No sé si la has oído, pero si no, hago un poquito de promoción y vaya a escucharla. Pero esa canción salió después de un momento de tormenta donde yo estaba con mi cabeza revuelta. Yo estaba en medio de una tormenta. Yo me sentía que Dios no estaba orando allá arriba en la montaña y para mí no había nada. Pero en medio de mi confianza me sentí, yo creo que ha sido una de las alabanzas que he escrito más rápida. Hay alabanzas donde sacas la guitarra, sacas el piano y estás ahí a ver con mis hermanos y vamos allá anotando. Pero esa ocasión me senté y prácticamente todo salió. Dice, nada más por si la busca no se pierda con otras canciones, dice, como agua al sediento, ¿has escuchado? Como bálsamo en la herida, así es tu presencia para el alma que suspira, como luz en tinieblas, como brisa en primavera, así es tu descanso para el que llegó sin fuerzas. Y el puente dice así, no lo voy a cantar porque se no va a cantar todo y para que lo escuche usted. Pero el puente dice, y eres tú el que camina sobre el mar. No soy yo el que controla la tormenta, lo haces tú. Y luego viene el coro y escucha, dice, eres agua en el desierto, eres fuego que me enciende, eres, bueno, y ahí viene, usted escúchelo ahí. Pero es primera vez que cuento eso porque lo grabamos, lo pusimos y se subió a Spotify, a YouTube y tan se quedó. Pero muchas veces no conocemos el trasfondo. Y le puedo decir que fue una canción que salió en medio de una tormenta, donde le escribí a lo mejor, o Dios me la dio si quiere verlo de forma más espiritual, en muy pocos minutos, porque era algo de una vivencia, era algo de un corazón, era algo que yo estaba sintiendo y dije, así se siente estar aún en medio de la tormenta, pero después de orar con Dios. No creo que estaba yo en ese momento ya llorando, no, y estaba yo, no importa Dios, mientras tú estés conmigo es suficiente. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar siempre, pero aprovechando que estamos a inicio de año, a entender, no importa lo que pase, en medio de la tormenta puedes encontrar paz. Amén. Yo sé que las dudas pueden ser muchas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué aquello? Y aquí quiero hacer un cambio. Quería dejar esto como primera parte, pero quiero hacer rápido un cambio para algo que también tenemos que entender. Y es darte una pequeña advertencia. Mantente en la voluntad de Dios a pesar de la tormenta. Porque muchas veces, imagínate, vamos a cambiar la historia, imaginaros la historia, que los discípulos se hubieran subido a la barca, remado y en medio de la tormenta, no, ¿sabes qué? No, yo creo que nos vamos a morir, vamos a lanzarnos al agua. Se hubieran tirado. ¿Qué hubiera pasado con ellos? A lo mejor alguno habría sobrevivido, otro se hubiera muerto, ahogado, otro no hubiera atestiguado ese milagro de Jesús caminando sobre el mar, tantas cosas. Pero lo que hace que tú llegues a un puerto seguro, y esta es una advertencia, en medio de este tema quiero como que también dejar esta advertencia, a pesar de que no lo entiendas, en lo que estás pasando la situación, aprende a confiar en Dios. Mantente ahí. Señor, no lo entiendo, pero aquí me quiero quedar. Si Él te dijo, cruza del otro lado, imagínate que habrán pensado los discípulos. Mire, porque a lo mejor es la pregunta que a lo mejor puedas tener tú.
lo mismo de los discípulos. Imagínate que de la misma boca, no es como que me imaginé, puede ser, no. El mismo Jesús les dijo: súbanse a la barca y crucen. ¿Cierto o no? Ahora imagínate el pensamiento de los discípulos. Si Jesús es el Mesías y ya sabía lo que iba a pasar, ¿por qué nos está mandando a cruzar si sabía que venía una tormenta? Qué injusto es Dios, puede haber pensado uno. Es que no se da cuenta. ¿Será que no es el? Las dudas vienen. Y a veces eso te ocurre a ti. A veces te viene la duda y dices: ¿por qué Dios, si sabía que esto iba a pasar, no me detuvo? Y empiezan los porqués. Pero algo que te tengo que decir es que no importa que no lo entiendas. Si Jesús te dijo algo, mantente en el centro de la voluntad de Dios, porque no hacerlo te va a llevar a un final muy tormentoso. No es lo mismo, escuche, Dios en su misericordia te rescata como Pedro del mar o en medio de la barca. Puede ser que tú en tu terquedad te tires al agua y aún así Dios en su misericordia extiende su mano y te levanta. Lo entiendo, pero qué necesidad si podías recibir ayuda estando en el barco. ¿Sí me sigues? ¿Qué necesidad? ¿Por qué aventarme? ¿Por qué tener Dios que sacarme del mar? Mejor lo espero aquí aunque me esté ahogando. La Biblia hace poco hablaba acerca de eso y quiero retomar un poquito acerca de Jonás. Jonás pasó algo parecido. Y yo no quiero que seamos injustos con Jonás. Jonás lo tomamos como un profeta rebelde muchas veces, y aunque su acto ese sí fue de rebeldía, algo vio Dios en Jonás para decirle que fuera a Nínive. Significa que era temeroso de Dios, que era un profeta, que hacía bien las cosas, que amaba a Dios. Significa que para que Jonás haya recibido esa instrucción, significa que Jonás era alguien bueno, por decirlo así, o más bien temeroso ante los ojos de Dios. Pero él decidió no obedecer a Dios en medio de la voluntad. Y luego él lo explica, él dice el por qué, pero él dice: no quiero. Y él se va 13 kilómetros del lado opuesto. Se va a una ciudad que hoy está en España, una ciudad llamada Tarsis. Él se dice: me voy del otro lado, 13 kilómetros. Y es importante que entendamos esto, porque él va a terminar, escuche, y también lo prediqué hace poco, él va a terminar 30 kilómetros del otro lado. Y luego lo escupen y está 3 kilómetros lejos. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de eso? O sea, todo lo que sucede con él, a él se le dio una instrucción. No le preguntaron: mira cómo ve. Le dijeron: ve y predica sobre el arrepentimiento. Ve y hazlo. A veces te dicen: mantente ahí, haz tal cosa, obedece, sé radical. Y el pastor ha estado hablando acerca de todos estos temas, de ser radical, de lo que tienes, del arrepentimiento, todo lo que estuvimos hablando. Y a veces te queda muy claro. Y la instrucción que Dios nos da no son instrucciones de sugerencia, te dice: hazlo. Si Dios le dijo a los discípulos: súbanse a la barca y crucen, con uñas y las de los pies y las manos, aférrense, pero ahí quédate. No te tires, no trates de caminar. Pedro le pasó, a ti no. Pedro le preguntó: Señor, ¿voy? Él le dice: ven, entonces voy. Es una advertencia que es necesaria, que tenemos que entender. Porque mira, va a haber miedo, va a haber voces, van a haber situaciones en medio de tus problemas. Vas a encontrar, la Biblia, no me voy a meter en eso, pero una ocasión Dios le da a un profeta y le dice: haz esto, pero clarito. Otra persona se le aparece y le dice: oye, ¿qué crees? A mí también Dios me habló y me dijo que serás todo lo contrario. ¿Y qué crees que hizo el profeta? Todo lo contrario. Se lo comió un león. Ahí va a estar la historia, luego la predicamos. A veces eso sucede. Si Dios te dice algo que tienes que hacer, hacerlo. Y le voy a decir algo. Mira, le voy a leer este versículo porque quiero empezar a unir ciertas partes para empezar a dejar claro algo. Jonás 4:1, porque a lo mejor sea lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que está pasando en tu mente. Jonás ya fue escupido del animal, ya predicó en Tarsis, en Nínive, ya la gente se convirtió, ya pasó toda la historia de Jonás que ya hemos predicado. Y Jonás ve que Dios perdona al pueblo, que no lo destruye. Dios lo manda a decir que lo va a destruir, pero al final hay misericordia. Y entonces Jonás 4, versículo 1 dice así: pero esto, escuche, disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor. Mira, verá su oración. Oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis,
pues bien sabía que tú eras un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Mire, se lo voy a decir así. Su resistencia tenía lógica, pero no justificación. Prefiero su resistencia a obedecer. Lo que Jonás está orando aquí, quiero que me siga por favor un momento, porque son detalles que si los entendemos nos van a servir. Jonás, su oración está llena de lógica, de cualquiera aquí a lo mejor lo hubiera pensado, pero no justificaba la desobediencia. El pueblo de Nínive, usted puede leerlo en las historias, era un pueblo, en la historia de la humanidad, era un pueblo extremadamente sangriento. Además, era enemigo número uno de Israel. Esta gente cuando llegaba, imagínate esto. Imagínate que estamos en México y de repente nos enteramos que la tierra de tal país, porque no voy a decir nombre, pero X país, tiene la costumbre de al lugar donde va y conquista, le saca los bebés a las embarazadas, se come los cerebros, hierve en fuego a otros, atraviesa y les pone, los esclaviza, les pone aretes o argollas en las narices, los mutila, decapita medio mundo. O sea, imagínate, y se toman su sangre. Imagínate, ellos ponían, según la historia, ellos ponían a la entrada de los lugares donde ellos conquistaban, hacían montones de cráneos, ponían en las entradas. Y esos cráneos después se iban descomponiendo y quedaban esta parte, la calaca, pues se me olvidó el nombre, esta parte, pero ahí los dejaban, imagínate. Entonces, cuando la gente venía, decía: estos son agresivos, y les daba miedo. Era la forma de imponer miedo. Ahora, había una amenaza. La amenaza decía que si ese pueblo llegaba a conquistar Israel o Judá, les iban a hacer lo mismo. Iban a matar a sus mujeres encinta o embarazadas, les iban a cortar la cabeza y todo lo demás. ¿Cuál sería si tú te dijeran que a México le va a pasar eso? Tú dirías: no, si se meten aquí y a lo mejor tu oración sería: Señor, reprende fuego del cielo, destruye esa nación, y yo declaro, y te juntas alrededor del asta bandera y te pones a orar con todas las... ¿Cierto o no es cierto? Cosas que pasan, ¿cierto o no? Te entraría un coraje. Ahora imagínate que en medio de tu oración: Señor, y yo declaro que se van a morir y que tú te los vas a llevar al infierno y que ninguno va a tener salvación y que su padre el diablo, y se te aparece Jesús y te dice: necesito que vayas con su presidente y le digas que si no se arrepiente lo voy a destruir, pero si se arrepiente va a ser una gran nación y va... ¿Qué dirías tú? Estoy haciendo esta cosa trágica. Tú dirías: no obedezco, no puedo, me voy a Tarsis. Ah, Jonás, hola, ¿cómo estás? ¿Sí me entiendes? Eso fue lo que pasó con Jonás. No es que Jonás era malo, que estaba acostumbrado a desobedecer. No, él era temeroso, amaba a Dios, era profeta en su pueblo, hacía. Pero cuando él escuchaba todo lo que los asirios y los ninivitas hacían, y llega Dios y le dice: ve y predícales, él dijo: no, porque los vas a perdonar y yo quiero que los mates. Obedecer a Dios nunca tiene sentido si lo pensamos desde nuestra mente, pero mantenerse en la voluntad de Dios es necesario. Quiero escuchar un amén, pero un amén fuerte, porque sé que son los momentos más difíciles de decir amén. No queremos decir amén, decimos no. Tú te enteras de que alguien hace daño y que Dios lo destruya y que se vaya al infierno y que no haya salvación, que esté vomitado por Dios. Quisiéramos, pero Dios es un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, compasivo. Y eso es lo que Jonás está orando. Cuando Dios perdona a Nínive porque se arrepienten de sus pecados, dices: esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer, y le dijo al Señor: Señor, no es esto lo que yo te decía, por eso no quería ir. Es lo que le está diciendo. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eras un Dios misericordioso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico, mejor quítame la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Repito, su pensamiento tenía lógica, pero no justificación. Tenemos que aprender a vivir en la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres para mi vida? Voy a obedecer. Porque la desobediencia de
de Jonás trajo muchas consecuencias. La Biblia te empieza a relatar, porque ya lo prediqué, empieza a hablarte de todo lo que sucedió. Tempestad. El barco en el que iba, que pobrecito no tenía nivel en el entierro, incluso eran paganos, se le estaba destruyendo el barco. Tuvieron que aventar todos los enseres, dice la Biblia. O sea, literalmente un enser es algo básico para la supervivencia. Los pobres gente del barco tuvieron que tirar todo porque dijeron: tenemos que aligerar el barco, la tormenta es muy grande. Habían probablemente más barcos alrededor. ¿Qué vela tenían en ese entierro los pobres barcos? A lo mejor llevaban mercancía y ahí también hundidos. A lo mejor hundidos, a lo mejor con pérdidas, no sabemos. Pero los barcos nunca se iban solos. Te hablan de esta historia, pero esto, es más, le voy a decir una cosa más. Hasta el pez se enfermó. Porque nadie vomita por gusto, ¿ah? Hasta el pez. Yo qué culpa tengo que comerme un desobediente. Se tragó a un desobediente y lo tuve que vomitar. ¿Qué? ¿A alguien le gusta vomitar aquí? Es una sensación de gusto, de jugos gástricos horribles en la garganta. Bueno, hasta él tuvo que pagar por culpa de un desobediente. Tenemos que mantenernos en medio de la tormenta en la voluntad de Dios. Así que pregúntate, yo creo que vale la pena, aunque no es parte del tema. Estoy en el barco equivocado, me estoy yendo 30 kilómetros lejos de mi propósito, estoy desobedeciendo a Dios. Tengo que tomar la decisión, hacer lo que Dios me está pidiendo. Aunque no lo entendamos, pedirle: Señor, y mira, Dios te va a dar la fortaleza que le dijo a Jesús. Aunque tu excusa sea aparentemente buena, aunque tenga la razón, si Dios te dice hazlo, hazlo. Algunas las vamos a entender después, otras nunca. Otras cuando estemos en su presencia, porque vamos a llegar a su presencia, ¿va? Aquí sí digan amén. No pongamos excusas. En la parábola de Jesús, donde habla acerca de los invitados a la boda, que el pastor predicó también acerca de esto, Jesús les dijo: hagan esto y esto. ¿Y qué decían? Tengo una boda, necesito enterrar a mi padre, mira que tengo un terreno que acabo de comprar. Siempre excusas. No, aunque suenen excusas aparentemente buenas, digamos: Señor, que este 2026 quiero hacer tu voluntad. Aunque la barca esté girando, ahí quiero estar. Ahora, para ir terminando, empezando a cerrar esto, ¿por qué Dios permite tormentas en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a permitir tormentas? Porque es parte del ser humano este 2026 en tu vida. Porque las tormentas muestran qué hay dentro de ti. Escúcheme bien. La tormenta va a sacar lo que hay dentro de ti. Hay una frase que dice que cuando una persona nunca tuvo dinero y ahora tiene dinero, lo cambia. ¿Has escuchado eso? Es que ese lo cambió el dinero. ¿Has escuchado eso? Eso es una gran mentira. El dinero no cambia a nadie. El dinero muestra quién realmente fue toda la vida, solo que le dio la autoridad para hacerlo. Lo mismo con el poder. Hay gente que dice: no, es que nada más le dieron un puesto y lo cambió. No, siempre fue así. Estaba a lo mejor en el puesto más bajo, pero siempre adentro con un deseo de poder y de mandar gente y cortar cabezas. Entonces le dan un poquito de poder y de repente se le sube y tú y rompiendo y haciendo y deshaciendo. No lo cambió el poder, no lo cambió el dinero, solo demostró lo que hay en su corazón. Y las tormentas del lado bueno sirven para mostrarte qué hay dentro de ti. Sacan a flote a un discípulo diciendo: ¿por qué Jesús me mandó? ¿Por qué Jesús no nos dijo? ¿Por qué no nos dejó del otro lado? No es justo, a lo mejor estaban pensando, pero terminaron diciendo: Señor, aumentanos la fe. No tengo fe. ¿Qué se dieron cuenta los discípulos? Que no tenían, que les hacía falta que trabajaran en su fe. No lo hubieran descubierto, porque a lo mejor allá con los 5,000 alimentados con pan y peces estaban: oh, ese es nuestro Mesías, wow, él sí da de comer, uy, gloria, yo creeré con él hasta el final. Ahí estaban adorando a Dios porque sí. Porque en ese momento todo estaba bien, porque les dio un poquito de retortijón de estómago, les dio un poquito de hambre, y el otro, y Dios solo levantó la mano y lo multiplicó. Dijo: este es mi Jesús, aquí quiero estar siempre. ¿Alguien dice amén? Esa es una realidad. Pero eso no es una tormenta. Eso fue una respuesta de Dios inmediata que no muestra quién eres, solo te deja tranquilo. Pero la tormenta les dijo: ¿por qué yo tenía fe allá del otro lado donde se repartió el pan y los peces, y por qué aquí en el medio del lago no tengo fe?
porque allá la respuesta fue rápida. Pero aquí no solo se tardó, sino además no vi a Jesús cerca de mí, aunque Jesús tenía control. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Y entonces en la tormenta y el agua sacó si realmente había fe, o si esa fe que habían tenido allá era suficiente, o tenían que hacerla crecer. Por eso dijeron: tengo fe, pero no es suficiente. Señor, trabaja con mi fe. Pedro dijo: bueno, me demostré, o pude darme cuenta que tengo un poquito más de fe, porque en medio de estos cabezas duras, yo fui el único que dije: sí creo que eres tú, sí creo que es posible, y bajo. Pero también me di cuenta que tiendo a soltar al maestro, me siento autosuficiente, o empiezo a ver a mi alrededor y me ahogo. ¿Qué sacó de la tormenta Pedro? Que no confiaba suficientemente en Dios, o que estaba viendo a otras cosas y no solo a Dios. Tengo fe en Dios, pero también pongo mis plan B en lo demás. Mire, está saliendo otra prédica aquí, ya luego predicamos de eso. O sea, aquí Pedro está viendo: sí confío en Dios, pero también tengo otro plan. A ver cómo está la tormenta, a ver cómo está el agua, a ver cómo está esto, a ver cómo está aquello. Y dijo: Dios, si no soy yo lo único y suficiente, no vale. Entonces gritó: Señor, sálvame, que me ahogo. ¿Qué le enseñó esta tormenta a Jonás? ¿Qué le enseñó? Tantas cosas. De entrada, que él quería amar a Dios en un lugar tranquilo y donde todos estuvieran sumergidos como él quería. Él no era empático, le hacía falta misericordia, tantas cosas. Y todo lo que predicamos cuando hablamos acerca de Jonás hace poco. A Jonás le hizo ver incluso que cuando Jesús perdona, para él no es suficiente, porque él lo haría mejor que Dios. Y léelo más adelante. La Biblia dice que Dios permite que una oruga, bueno, pasan muchas cosas para decirle: Jonás, tú no tienes vela en este entierro, tú obedece, cree y déjate usar. Las tormentas sirven para eso, nos sirven para enseñarnos qué hay en nuestro corazón. Entonces, cada vez que tú, en medio de escucha esto que le voy a decir, cada vez que tú, en medio de una tormenta, en medio de un momento difícil, en lugar de aferrarte a Dios, te duermes, entras en un letargo espiritual. Yo conozco tanta gente con conocimiento que ha profesado amor, y que puedo decir que con el paso del tiempo sigue amando a Dios, pero entra en un letargo espiritual. Mucha gente está dormido, está diciendo: creo en Dios, amo a Dios, pero no sé qué más hacer. Y Dios le dice: haz tal cosa, haz aquello. Tanta gente que ahí está, todo alrededor se está ahogando menos él. Si tú ves la historia de Jonás, ¿qué hacía Jonás cuando todo el mundo se estaba muriendo? Dice que él estaba abajo dormido, el único dormido, todos muriéndose y él dormido. Y en ese estado entramos cuando no tenemos cuidado. En la historia de los discípulos no hay nadie ahí dormido, pero imagínate, a lo mejor podría ser tú el dormido ahí. En la historia entras en un adormecimiento. Y Jonás, mire, y esto es sorprendente, porque Jonás, dice la Biblia, que pasa 3 días sumergido en el fondo del abismo, casi porque está perdido. 3 días. Yo sé que tiene también esto un cumplimiento mesiánico, y hay temas teológicos por ahí, pero independientemente de eso, lo normal es que si a mí me traga hoy un pez, yo hoy estoy orando y rasgándole la lengua, no quiero entrar ni a la panza. Señor, sácame, perdóname, mira todos mis pecados, y me pongo y le digo: Señor, hasta de lo que no quiero, ¿cierto o no? Pero Jonás dijo: uy, hasta la panza fue a dar. 3 días después, 3 días, oiga, mira, suena impresionante, pero hay tanta gente así, que cree en Dios, que ama a Dios, que ha entregado su vida a Cristo, pero está ahí en el fondo de la panza del animal. Algún día Dios me sacará de aquí. Mira las algas encima. Y mira lo que dice Jonás capítulo 2. Ahora sí ya voy a terminar. Dice Jonás capítulo 2 versículo 1 al 2, dice: Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Él sigue siendo su Dios, sigue amándolo, pero dice: oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió.
desde lo profundo de los dominios de la muerte, pedí auxilio y tú me escuchaste. Y tú escuchaste mi clamor. Vamos a saltarnos al versículo 5, que ahí sigue orando Jonás. Dice, ve la oración de Jonás. Dice, las aguas me llegaban hasta el cuello. Ahí dentro el animal. Lo profundo del mar me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Así se siente un momento difícil, como que la tierra cerró sus cerrojos. Pero tú, Dios, Señor mío, rescataste mi vida de la fosa, y al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Qué fuerte, ¿no? Qué bonita oración, claro. Pero ¿por qué te esperas 3 días? Levante la mano. No. Pero me encantaría hacerlo. Muchas veces así estamos. Sabemos que necesitamos ayuda, sabemos que tenemos que dar un paso, pero entramos en un letargo. Jonás estaba acostado en medio de la tormenta. Hey, la tormenta es para despertarte, decir: Señor, sálvame que me ahogo. Imagínate a Pedro yéndose con la mano arriba, por si Dios algún momento me extiende la mano. Se ahoga. Pero él en el momento, sálvame que me ahogo. Pero Jonás no, él se fue hasta la panza y estuvo 3 días. Entonces se acordó de Jehová su Dios, el amor de su vida, el que siempre había predicado, y le dice: hey Dios, estoy encerrado aquí, líbrame. Esa es la oración que Dios está esperando. Que desde el vientre del infierno, desde lo profundo, donde estás en medio de tu tormenta, grites: Señor, sálvame. Las tormentas sirven para eso. Mire cómo me fui desde el inicio diciendo confía, etcétera, pero también es importante entender esta parte. Sálvame. Y entonces dice, y el Señor oyó su oración y entonces lo sacó. Escuche esto: nadie exorcizó a la ballena. Nadie fue a decir: en el nombre de Jesús, vomita ese rebelde. Nadie fue a ponerle mano a la ballena. O sí, perdón, ya estoy diciendo una herejía. Al gran pez. La Biblia no dice qué es, pero siempre se usa con una ballena. Pero bueno, nadie fue con el gran pez a orarle y a decirle que escupa al animal. Nadie. Desde adentro él pidió y dijo: Señor, aquí estoy, no puedo más, sácame. ¿Sí me sigue? No me espere de que estoy esperando que le pasaron un llamado y que pasa al frente. Ahí les recomiendo, para los que no vinieron, que vean el tema del banquillo de los penitentes, que fue un tema que se dio antes de terminar el año, hablando acerca de un punto parecido. De verdad, vaya a verlo porque sé que le va a ser de bendición. No se trata de usted esperando que alguien ore, es usted pidiéndole a Dios que haga algo. Pídale. Y Jonás oró y entonces Dios actuó con esa misericordia que lo caracteriza tanto. A veces cada domingo parece que sacas la cabeza, como que medio respiras. Jonás 2:9 al 10. Ahora sí, ya Jonás ya no está ahí. Y ve cómo cambia su oración. Yo en cambio, estamos leyendo el inicio de la oración y ahorita con esta, así termina la oración. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cantos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Mire, hasta adoró Jonás a Dios en medio del pez. Primero dijo: Señor, esto, mira, ya 3 días, ya suficiente, despiértame, sácame, mira que estoy, etcétera. Y luego dijo: pero yo ofreceré sacrificio de alabanza. En medio de la tormenta, la mayor fe es la que agradece a Dios aun cuando no ha recibido nada. Gracias, Dios. Y entonces Dios le dio la orden al animal. Entonces, las tormentas van a estar ahí. Tú decides si irte a descansar en tu hotel de la lengua y del animal, la panza del animal, si te bajas de la barca y confías y te agarras y caminas en medio de la tormenta, si te aferras al barco, lo que Dios te diga, hazlo. Porque este 2026 probablemente sea un año, no hablo de profecía, la Biblia sí te dice, habla acerca de eso, pero sin entrar en profecías, lo que dice las estadísticas, la agenda de la ONU y todo este temas políticos te dicen: va a ser un año complicado.
a muchos niveles económicos, sociales. Pero si nosotros entendemos que en medio de la prueba, en medio de la tormenta, dependo, voy con Dios, va a ser suficiente. Un día le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen y hacen y en día de reposo? Y Jesús les dijo: porque yo soy su reposo. Estoy parafraseando y resumiendo mucho. Les digo: porque yo soy su reposo. Porque ellos no necesitan nada más si me tienen a mí. Punto. Y los otros: pero mira, están comiendo, no se lavan las manos. Yo soy su reposo. Yo soy el día que ellos deben guardar. Yo soy el que les da el descanso. Ese es el descanso que necesitamos en nuestras vidas. Póngase de pie, por favor, para terminar esta mañana, porque yo creo que es un tema que tiene muchas vertientes. Yo solo estoy usando dos, pero sé que cada vertiente nos lleva a entender el carácter de Dios. Va a ser complicado, puede ser difícil, puede ser que no, que para ti este año va a ser todo bendición, bendición, bendición. Gloria a Dios por eso. Pero yo algo sé y me puedo dar cuenta, es que no importa las situaciones que pasemos, lo más difícil, hablamos de la muerte, porque Jesús lo que le hablaron fue de que se murió su primo. Y esa es una de las cosas más duras que el ser humano puede recibir, es recibir una llamada diciéndote que alguien que quieres murió de una forma tan violenta. Pero Jesús encontró descanso en el Padre. Pedro, diagnóstico de muerte, se está ahogando, se va a morir. Formas de morir horribles de morir, ahogado. Pero el grito: sálvame, Dios lo salvó. Jonás, quemado, otra forma horrible de morir. Cuando hablamos de Jonás, te decía de los jugos gástricos y que es como tener ácido clorhídrico encima que te vertían. ¿Recuerdan que hablábamos acerca de eso? Pero Dios lo escuchó y lo sacó. Entonces, ¿qué otro diagnóstico necesitas para entender que Jesús es suficiente y es quien te puede sostener? Este 2026 tenemos que tener bien claro que Dios puede permitir en su voluntad, permitir que sucedan cosas a nuestro alrededor o que incluso nos llegue a tocar, pero en medio de todo las promesas de Dios son fieles y se mantienen. Amén. Inclina tu rostro ahí, por favor. Inclina tu rostro un momentito ahí. Dile: Señor, yo quiero que primero hagas una oración ahí y le digas: Señor,